Saludos y bendiciones, hermanos de Casa Oración Cristiana. Buenas noches. Hoy vamos a compartir un tema que le he puesto por título: Entender los tiempos de Dios para adquirir sabiduría. Y tiene relación con el Salmo 90. El Salmo 90, versículo 12, que dice así: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este salmo es el único salmo que ha sido atribuido a Moisés. Los estudiosos han concluido que lo escribió en una de estas dificultades que se les presentaba una vez salido de la cautividad, entrado al desierto en búsqueda de la tierra prometida. El salmista, en medio de la aflicción, vemos que le pide al Señor que le enseñe a contar sus horas, que le enseñe a contar sus días, que le enseñe a contar sus tiempos para poder traer al corazón sabiduría. Podemos entender que Moisés, afligido, buscando una dirección divina, pudo entender que sus propósitos solamente podrían llegar a una conclusión de poder tener la guía siempre de Dios en cada cosa que hacía. Solo así podría tener contentamiento, solo así podría controlar sus pensamientos, sus emociones, y solo así podría vivir con sabiduría. Históricamente, el tiempo ha sido un concepto muy difícil de definir. Es un concepto tan amplio que abarca diferentes materias. Puede abarcar la filosofía, y recordamos al filósofo Platón, que planteó una definición del tiempo. Abarca la teología y se va hasta la física. En la física recordamos al famoso físico alemán Albert Einstein, que trató de definirlo en su teoría de la relatividad. El hombre común lo ha dividido en periodos, en donde el periodo menor se le ha llamado segundo, y luego ha extendido estos periodos para poder organizarse en horas, días, semanas, meses, años, siglos, milenios. Es contradictorio que muchos de los autores que hablan de tiempo opinan que el tiempo no existe. Ellos dicen que el tiempo puede ser dividido en pasado, presente y futuro, y que el pasado no existe porque ya pasó. El futuro no ha ocurrido, por lo cual tampoco existe. Y que solamente vivimos en un presente en donde a cada segundo este presente se hace pasado, por lo cual no existe el tiempo. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cómo decir que el tiempo no existe si lo podemos medir? ¿Cómo decir que el tiempo no existe si no tiene precio? Es lo más valioso, una de las cosas más valiosas que tenemos en nuestra vida. Nadie puede comprar el tiempo. Y aquellos que han tenido mucho dinero en el momento de su muerte no han podido comprar ni un segundo más para seguir viviendo. ¿Qué quiere decir el salmista cuando le pide a Dios que le enseñe a contar el tiempo de nuestras vidas para poder vivir con sabiduría? Nuestra interpretación es que el salmista pide a Dios que le enseñe a entenderlo, que le enseñe no a medirlo, pero sí recibir la suficiente instrucción para poder pegarse en su tiempo a los tiempos de Dios, para poder caminar en la misma dirección de los tiempos. Si no hacemos esto, es muy probable que nuestra vida
se convierte en un instante en algo sin sentido, sin propósito. Si el hombre no conoce el propósito que Dios le ha dado para su vida, simplemente su vida sería en el pasado un recuerdo, en el presente una vivencia vana, y el futuro se convertiría en una incertidumbre. En teología, cuando se habla de tiempo, es muy importante que reconozcamos que Dios es espíritu, que Dios es eterno, que no tiene principio ni tiene final, es el alfa y la omega, que Dios no se ve afectado por los tiempos. Y eso lo vemos muy claro en el versículo que está en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que nos dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Dios, al ser eterno, el tiempo no le afecta, pero al hombre y a su creación, que no son eternos, sí le afecta. El tiempo es un instrumento de Dios para medir su creación, para planificarla. Por eso, en la Biblia se menciona cuando todo fue creado, en el libro de Génesis, en el primer versículo, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. En teología también debemos saber que el método para interpretar los tiempos de Dios se le llama método dispensacionalista y tiene como objetivo poder interpretar correctamente los propósitos de Dios para su creación, para la humanidad. Son 7 las dispensaciones. En la actualidad nos encontramos en la sexta, en la dispensación de la gracia, pero este es otro tema. Y volviendo al mundo material, ¿cómo el hombre puede verse afectado por el tiempo? Debemos reconocer que en el tiempo nuestro cuerpo envejece. Nos hacemos más lentos, nos hacemos menos útiles desde el punto de vista de nuestra actividad física, pero también se ve afectada nuestras mentes. Vamos perdiendo la memoria, vamos hasta perdiendo nuestra capacidad intelectual. Y ahora que la vida media del hombre se ha extendido hasta los 85, arriba de los 85 años, van apareciendo el deterioro progresivo de la capacidad intelectual a través de enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. También el tiempo, y lo que es más importante, puede afectar el espíritu del hombre. El espíritu del hombre se ve afectado mientras más nos alejamos de Dios. Por eso, para que el tiempo no nos afecte espiritualmente, debemos estar buscándole, leyendo su palabra, entrando en oración con Dios a cada momento. Es importante recordar que también hay una relación del tiempo de Dios con las promesas que Dios le ha hecho al hombre. Son parte de sus planes, las promesas, y tienen relación con los tiempos. Así vemos cómo en la Escritura muchos personajes que se le cumplieron sus promesas, no en el tiempo que ellos la esperaban, sino en el tiempo de Dios. Me acuerdo pues de Sara y su problema de esterilidad, cómo deseaba tener un hijo, pero solamente se dio en el tiempo de Dios. También otro ejemplo es el rey David, que fue escogido para ser rey de Israel, pero solamente se dio en el tiempo de Dios. Hay que aceptar que lo que estamos viviendo en el planeta es un tiempo especial. Así como García Márquez narró en su novela El amor en tiempos de cólera,
Es muy probable que en los próximos años algún famoso novelista también quiera escribir sobre el amor en tiempos de coronavirus. Y es que el mundo ha cambiado de una forma importante, muchos lo admiten. Es un nuevo tiempo por la dimensión de los cambios y la velocidad con que estos se están produciendo. Y está claro también que Dios lo ha prometido. En estos 3 meses he escuchado muchas historias de cómo esta crisis ha afectado familias, separaciones, disgustos, pero también lo contrario, oportunidades que se han dado para poder nuevamente convivir en familia, en amor, en paz y en tranquilidad. Detrás de todas estas crisis que se han dado ahora con la cuarentena, han venido también otras pandemias. Según el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, el doctor Enrique Mendoza, no estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una sindemia, que es la acumulación de varias pandemias. La pandemia del coronavirus es una de ellas, pero hay una pandemia de enfermedades mentales, la aparición de nuevos casos de pacientes bipolares, esquizofrénicos, una depresión colectiva en cierta clase social, violencia intrafamiliar. En el mundo político, una pandemia de corrupción con la compra de insumos médicos. Esto se le llama sindemia. Y es muy claro que las condiciones en las que estamos viviendo ahorita mismo son un verdadero ataque a nuestra salud mental. Y aunque es el tema de los mensajes que usted ha escuchado probablemente en los últimos 3 meses, vale la pena seguir tocando este tema, porque de Dios son los tiempos. Y la palabra dice que debemos mirar con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y es necesario aprender y entender y contar con los tiempos de Dios. Hay un personaje bíblico del que hoy vamos a aprender y es el mismo autor del Salmo 90, Moisés. Moisés, en un periodo de 120 años, finalmente le tomó un tiempo aprender a contar sus horas. Nace en tiempos muy difíciles. El faraón había declarado que todos los niños varones de las familias hebreas que naciesen debían ser arrojados al río. Estos ríos muchas veces estaban llenos de animales, cocodrilos, que eran considerados por la tradición religiosa egipcia como dioses. Y cada cierto tiempo sacrificaban seres humanos para ofrendar a estos falsos dioses. Simplemente que ahora, viendo la situación de que el pueblo de Israel estaba creciendo en número y ya se estaba tornando peligroso por la multiplicación de las mujeres, la facilidad para multiplicarse de las mujeres hebreas. Esto lo vio el faraón como una amenaza, así es que mandó a sacrificar a los hijos varones que naciesen en el mismo tiempo en que iba a nacer Moisés. Pero vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 2, yo se lo voy a leer, versículo 1. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, hermana de Moisés, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal,
y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y se lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Mire qué maravilla la intervención divina en la vida de Moisés en momentos de gran dificultad y aflicción. Un niño de 3 meses flotando en las aguas de un río caudaloso y probablemente lleno de cocodrilos. Estos animales se les daba ofrenda, como ya dije, y eran muy violentos. Lo usual era que estaban a la espera en las orillas de las ofrendas humanas que los egipcios le ofrecían, con niños y con adultos. Sus padres solamente consiguen ocultarlo por 3 meses. Pero en la narración podemos ver la mano de Dios, porque arregla las cosas. No es casualidad que en ese mismo momento en que el niño es colocado en el río, hay una persona a la cual el faraón podía perdonarle no cumplir su mandato, y era su hija. Y esta hija, en el momento de ver al niño, es movida a misericordia, es movida a compasión, probablemente tocada por el mismo Dios. Y Moisés sobrevive. Y no solamente esto, sino que se da la oportunidad de que el niño sea alimentado con la leche de su madre. Sabemos que antes de la invención de las vacunas, y todavía ahora, en el área de Egipto habían plagas que acababan con la población infantil. Y la única seguridad para poder sobrevivir de los niños menores de 5 años era estar recibiendo leche de su madre, que sabemos en la actualidad, la ciencia sabe cómo protege a los niños, mejorando su inmunidad y creando una fortaleza corporal para defenderse de los virus, las bacterias y otras enfermedades. Dios lo guardó en medio de la adversidad. Recibir lactancia era un verdadero regalo de vida y salud, y todavía lo es. Lo que pasa es que debemos hacerlo más popular y que las madres entiendan que ya en la maternidad viene el regalo de la salud con la lactancia materna. Este periodo de vida de Moisés duró 40 años, una cuarentena. Siendo hebreo, vivió como un egipcio, con privilegios y abundancia material, pero con inconformidades, probablemente por su identidad hebrea y el entorno en que se movía en el palacio del faraón, que no era muy compatible con la instrucción que había recibido en un hogar hebreo con sus padres. Desde muy niño, aunque frecuentaba el palacio del faraón, Moisés supo quién él era, que era un hijo del pueblo de Dios escogido. Y podemos afirmar esto por lo que ocurre posteriormente. Vamos a leer ahora Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 15. Y dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, en esclavitud, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? La persona le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho,
procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Pasando a hacer algo por su pueblo, este hombre ya maduro, crecido en los palacios del faraón, instruido no solamente en ciencias, como se instruían a los que formaban parte de los séquitos de los reyes, de los faraones egipcios, también recibió instrucción hebrea, de familias hebreas. Viviendo como un egipcio, él había vivido con privilegios. El haber hecho lo que hizo lo había convertido en un homicida. Lo había convertido en una víctima de su propia ira. Es probable que su seguridad se había convertido ahora en miedo, en terror. Se había convertido en un fugitivo. Sus propios hermanos lo despreciaban. Y es muy probable que en las noches, cuando él intentaba dormir, no lo podía hacer, porque las preguntas que le hizo su propio hermano hebreo no le dejaban en paz. No tenía una respuesta para estas preguntas. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Por supuesto que no podía responder. Aún Moisés no había entendido dónde estaban los planes de Dios para su vida. Tampoco la segunda pregunta tenía una respuesta. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Sintió temor, olió la muerte y salió huyendo de su realidad hacia la tierra de Madián. Escapa al desierto y nuevamente vive alejado no solamente de su pueblo, sino de su identidad ante Dios. Otra cuarentena en la tierra de Madián. Según sus propias palabras, Moisés vive como un forastero. Esto lo sabemos porque pone a su primer hijo el nombre de Gerson, que significa forastero soy en tierras lejanas. Los libros aseguran que este otro periodo duró también 40 años más, otra cuarentena, mientras el pueblo de Israel era sometido a una esclavitud tan terrible y seguían esperando la llegada de un libertador. Pero aquí en los tiempos de Dios cambia algo, porque dice la Biblia, dicen las Escrituras, que en este tiempo Dios escuchó el gemido de su pueblo y se acordó de su pacto, se acordó de sus promesas y los reconoció en el tiempo. Bendito Dios por esa oportunidad que todos hemos tenido de ser reconocidos por Él. Y llegó el próximo y bendito tiempo a Moisés, que fue muy especial. Vamos a leer lo que pasó en el capítulo 3, del 1 al 5 con Moisés. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y en ese momento se identifica a Dios ante Moisés y le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces fue que Moisés comprendió en dónde estaba y con quién estaba. Cubrió su rostro porque tuvo también miedo de mirar a Dios.
Ese era su día. Un día aparentemente como cualquiera, pero un día en que Dios, en su tiempo, decidió hablar personalmente con Moisés. Un momento en que apacentaba un ganado de ovejas que ni siquiera eran de él. Una zarza encendida que no se consumía llamó su curiosidad. La utilizó para poder acercarse a Moisés. Este es su método. No le habló cuando era un príncipe de Egipto, hermoso, joven, poderoso, sino que le habló cuando era un humilde pastor de ovejas. Sabemos que los métodos de Dios tienen que ver con sus apreciaciones y el valor de las cosas para Dios. Y Dios valora la humildad. Dice que Él exalta a los humildes. Y en este momento Moisés había aprendido a ser humilde. Estaba listo para la misión, para los propósitos que Dios tenía para con Moisés después de 80 años, siendo ya un anciano. El tiempo había pasado, había envejecido su cuerpo, había probablemente envejecido su mente. Pero el espíritu de Moisés ahora, frente a Dios, había crecido. Dios estaba encomendando a un hombre a la liberación de su pueblo, preparando el terreno para otros tiempos, otras misiones, otros planes. Dentro del plan de Dios, solo la venida de Jesús tiene más importancia que lo que hizo Moisés en esta tierra. Usted ha escuchado el resto de la historia de Moisés. Se convierte en guía y libertador del pueblo de Israel. Pasa por el mar, las aguas milagrosamente se abren y dentro del desierto guía a su pueblo hacia lo que Dios ha prometido a Israel. Toda una vida difícil, pero siempre dentro de los propósitos de Dios. Esto lo comprende Moisés. Escribe los 5 primeros libros de la ley, el Pentateuco, para crear por la eternidad las ideas, los planes y cómo Dios quiere que nosotros manejemos nuestros tiempos. No sé lo que usted está pasando con esta pandemia. Sé que es difícil traer consuelo cuando se pasan problemas de esta magnitud, cuando se tiene hambre, cuando se ha muerto un familiar, cuando se ven a los hijos que no tienen que comer. Yo no tengo palabras para consolarlo, pero lo que sí sé es que estos tiempos han sido programados por Dios y que la palabra dice que tenemos que superarlo como cristianos que somos, porque Dios nos ha dado promesas en las que podemos confiar, porque Él no es hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios desea que permanezcamos, mismo en tiempos difíciles, en el medio y en el mero centro de su voluntad. Comparados con Moisés tenemos una gran ventaja. Conocemos al Señor y conocemos nuestra identidad en Cristo. Dios nos ha dicho que somos sus hijos, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y no por un precio pequeño, por un precio muy alto, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No tengo palabra para ti, querido hermano, pero Dios sí las tiene. Y en su tiempo las ha plasmado en un solo libro, para que te concentres en este libro, para que alimentes tu espíritu, para que fortalezca de esta manera tu relación con Dios y con su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que es en realidad tu levantador, tu consolador. Él sí tiene poder para levantarte, para darte gozo en medio de la tormenta.
de traer luz en medio de la oscuridad y bienestar a tu morada, independiente de cuál sea tu situación. Si hasta aquí ya has hecho todo, de todo, para salir de aquello que te está batiendo y no lo has conseguido, déjate reposar en los brazos del Señor. Admite tu incapacidad. Admite tu debilidad. La palabra dice que cuando conocemos que somos débiles, entonces somos fuertes, porque es Dios nuestra fortaleza. Para de luchar y pon las cosas en las manos del Señor. Él ha prometido dar fuerza al cansado, multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna, esperar en Jehová, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano de casa de oración, los tiempos son difíciles, pero nuestro Dios es mayor que estos tiempos. No desmayes, confía en Él en medio de la aflicción. Él te ha prometido que no te desamparará, ni te dejará. Y en su tiempo suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vivamos en sabiduría, estando agradecidos con fe, independiente de cuál sea nuestra situación que nos afecta. Dios te bendiga. Medita en estas palabras. Ora al Señor, que Él responderá con poder. Muchas gracias, hermano, por su atención. Espero que estas palabras puedan ser de edificación, de respaldo, de confirmación a lo que ya Dios te ha hablado. Y abre tu mente a las promesas de Dios. Confía en Él y no mires atrás. Muchas gracias por tu atención y buenas noches.